Bienvenidos a otro episodio de Radio Impala 73, donde el horror no es ficción, sino memoria viva. Antes de sumergirnos en la oscuridad, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales: TikTok, YouTube y Spotify. Tu apoyo mantiene encendida esta llama que ilumina lo que muchos prefieren olvidar. Hoy exploramos uno de los rincones más inquietantes de México, la Isla de las Muñecas, en los canales de Xochimilco. Un lugar donde los árboles no dan frutos, sino miradas vacías. Donde cada muñeca colgada cuenta una historia de obsesión, lamento y protección contra lo invisible. La leyenda comienza con don Julián Santana Barrera, quien tras encontrar el cuerpo de una niña ahogada, empezó a colgar muñecas para apaciguar su espíritu. Décadas después, fue hallado muerto en el mismo lugar donde la tragedia comenzó. Prepárate para un recorrido narrativo por esta chinampa maldita, donde el silencio pesa más que el agua, y las muñecas nunca están del todo quietas. Síguenos, comparte, y quédate hasta el final. Porque en Radio Impala 73, cada episodio es una ofrenda a lo que aún susurra entre los árboles. La Isla de las Muñecas, Xochimilco. En lo profundo de los canales de Xochimilco, donde el agua parece dormir bajo un manto de neblina, existe un lugar que no figura en los folletos turísticos más alegres, pero que atrae a miles de visitantes cada año. Un sitio donde el silencio pesa, roto solo por el chapoteo de los remos y el crujir de la madera vieja. Un rincón donde cientos de ojos de vidrio y plástico observan, inmóviles, desde las ramas de los árboles. Ese lugar es la Isla de las Muñecas. Orígenes de la leyenda. La historia comienza en la década de 1950, cuando Julián Santana Barrera, un agricultor originario de Xochimilco, decidió vivir solo en una chinampa de la laguna de Tezuilo. Un día, mientras revisaba sus cultivos, encontró el cuerpo sin vida de una niña flotando entre las raíces de un árbol. No pudo salvarla. Poco después, en el mismo lugar, halló una muñeca deteriorada, arrastrada por la corriente. Julián, profundamente perturbado, creyó que el espíritu de la niña rondaba la isla. Para apaciguarlo, colgó la muñeca en un árbol como ofrenda. Pero las noches se llenaron de susurros, pasos sobre la tierra húmeda y llantos lejanos. Así comenzó su obsesión: recolectar muñecas viejas, rotas, olvidadas, y colgarlas por toda la isla. La transformación de la isla. Con el paso de los años, la chinampa se convirtió en un santuario macabro. Muñecas sin ojos, cabezas separadas de sus cuerpos, extremidades colgando como si fueran miembros humanos, cada una colocada estratégicamente para proteger el lugar. Julián recogía muñecas de la basura, de mercados, o las recibía como pago de quienes lo visitaban. Algunos vecinos decían que lo habían visto hablar con ellas, como si fueran guardianas vivas. Otros aseguraban que, al caer la noche, las muñecas movían la cabeza o giraban los ojos hacia los intrusos. La muerte de Julián. En el año 2001, después de casi 5 décadas de vivir rodeado de sus protectoras, Julián fue encontrado muerto, en el mismo punto exacto donde había hallado a la niña. La causa oficial: un infarto. Pero para quienes conocían su historia, fue el espíritu de la niña quien finalmente lo reclamó. Su sobrino Anastasio heredó la isla y continuó recibiendo visitantes, manteniendo viva la leyenda. Él mismo ha contado que, en más de una ocasión, ha escuchado llantos de mujer y pasos en la tierra blanda, aun cuando no hay nadie más. La experiencia actual. Hoy, la Isla de las Muñecas es parte del circuito turístico de Xochimilco, pero no es un paseo cualquiera. Para llegar, hay que navegar durante horas por canales estrechos, donde el agua refleja un cielo gris y los árboles parecen inclinarse para observarte. Al acercarte, lo primero que ves son las siluetas de las muñecas colgando, meciéndose con el viento. Algunas sonríen, otras parecen gritar. Los visitantes cuentan que, al tomar fotografías, han captado sombras que no estaban ahí, y que, al alejarse, sienten que algo los sigue con la mirada. Conclusión. La Isla de las Muñecas no es solo un lugar turístico, es un altar al miedo, un recordatorio de que las ofrendas no siempre traen paz, y que hay espíritus que nunca dejan de reclamar compañía. En Xochimilco, entre el murmullo del agua y el crujir de las trajineras, la leyenda sigue viva. Y si alguna vez decides visitarla, recuerda llevar una muñeca. No como recuerdo, sino como tributo. La sirena del canal, la otra guardiana de la Isla de las Muñecas. En las noches sin luna,
los canales de Xochimilco se transforman. El agua, que de día refleja colores vivos y risas de turistas, se vuelve un espejo oscuro donde las sombras parecen moverse por voluntad propia. Es en esas horas cuando algunos trajineros aseguran escuchar un canto que no pertenece a este mundo. No es música de fiesta, ni voz humana. Es un murmullo dulce, casi hipnótico, que flota sobre el agua y se cuela en la mente de quien lo escucha. Los ancianos lo llaman el llamado de la sirena, pero no es la criatura de cuentos marinos. Es algo más antiguo, más oscuro, y, según la tradición mexica, podría ser la mismísima Mictecacihuatl, la señora de los muertos, disfrazada para atraer a los vivos hacia su reino. El primer encuentro de Julián. Julián Santana Barrera, el hombre que convirtió una chinampa en un santuario de muñecas, vivía en soledad desde hacía años. Una noche de mediados de los 50, mientras revisaba sus redes de pesca, escuchó por primera vez aquel canto. La melodía provenía de un recodo del canal, donde los lirios formaban un túnel natural. La neblina era tan espesa que apenas podía ver la proa de su trajinera. Al acercarse, vio una figura femenina flotando sobre el agua. Su piel era tan pálida que parecía brillar, y su cabello negro se extendía como raíces sumergidas. Pero lo que más lo perturbó fueron sus ojos, negros, profundos, sin reflejo. Julián sintió que algo lo jalaba desde dentro, como si su voluntad se disolviera. Dio un paso hacia el borde, y entonces la figura sonrió, mostrando dientes afilados como espinas de pescado. La advertencia de los viejos. Al día siguiente, Julián contó lo ocurrido a un grupo de ancianos del barrio. Ellos le dijeron que no había visto a una mujer, sino a Mictecacihuatl, la guardiana del inframundo, que a veces se manifestaba como sirena para atraer a los solitarios. Según la creencia, quien respondía a su canto era arrastrado al fondo del canal, donde quedaba atrapado para siempre. Uno de los ancianos le aconsejó protegerse con objetos que confundieran a la sirena, ojos falsos que vigilaran en todas direcciones. Fue entonces cuando Julián comenzó a colgar muñecas viejas en los árboles, convencido de que sus miradas de vidrio y sus cuerpos deformes ahuyentarían a la entidad. El segundo encuentro. Pasaron los años y Julián evitó navegar de noche. Pero una madrugada, mientras recogía lirios, volvió a escuchar el canto. Esta vez no estaba solo. Un visitante que lo acompañaba juró ver cómo el agua se agitaba y una mano blanca emergía para tocar el borde de la trajinera. Julián gritó, y el canto se convirtió en un chillido agudo que hizo vibrar el agua. La figura desapareció, pero el visitante aseguró que, en el reflejo, vio el rostro de una niña, la misma que, según la leyenda, murió ahogada junto a la isla. El final y la sospecha. En 2001, Julián fue encontrado muerto, flotando en el mismo punto donde había visto a la niña y a la sirena por primera vez. La versión oficial habló de un infarto, pero para quienes conocían la historia, fue la señora de los muertos quien finalmente cobró la deuda. Desde entonces, pescadores y trajineros afirman que, en noches sin luna, el canto vuelve a escucharse. Algunos dicen que las muñecas giran la cabeza hacia el sonido, como si supieran que ella está cerca. Otros aseguran que, si te quedas demasiado tiempo escuchando, el agua comienza a moverse bajo tu trajinera, y algo invisible intenta voltearla. Epílogo. La leyenda de la sirena del canal se ha convertido en una extensión inseparable de la isla de las muñecas. Para algunos, las muñecas no son solo un tributo a la niña ahogada, sino un muro de ojos vigilantes contra una fuerza más antigua y peligrosa. Y aunque el turismo ha convertido la isla en un destino popular, hay zonas de los canales que los guías evitan al caer la noche. Porque, como dicen los viejos trajineros, el canto no es para todos, y quien lo escucha, ya está marcado. La muñeca que parpadea, el ojo que nunca duerme. En la entrada de la isla de las muñecas, entre ramas retorcidas y cuerdas que sostienen cuerpos de plástico mutilados, hay una figura que destaca. No es la más grande, ni la más antigua, pero todos los que han pasado frente a ella coinciden en lo mismo. Sus ojos parecen seguirte. Es una muñeca de rostro agrietado, cabello enmarañado y vestido descolorido por el sol y la humedad. Los lugareños la llaman la vigilante. El origen de la vigilante. Según cuentan los vecinos de Xochimilco, esta muñeca llegó a la isla en los años 80. Un grupo de turistas la llevó como ofrenda para Julián Santana. Era un juguete viejo, con un mecanismo de párpados que se cerraban al recostarla.
Julián la colgó cerca de la entrada, en un árbol que se inclinaba sobre el canal, como si quisiera dar la bienvenida o advertir a quienes llegaban. Con el tiempo, el mecanismo se oxidó. Los párpados quedaron fijos, o eso creían, porque, según varios visitantes, la muñeca ha parpadeado. No una vez, no por efecto del viento, sino de forma lenta, deliberada, como si quisiera asegurarse de que la miras de vuelta. El testimonio del fotógrafo. En 1994, un fotógrafo extranjero visitó la isla para un reportaje. Al pasar frente a la vigilante, sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al ambiente. Tomó varias fotos y siguió su recorrido. Al revelar las imágenes, notó algo extraño. En una de ellas, la muñeca aparecía con los ojos cerrados. En la siguiente, tomada apenas segundos después, los tenía abiertos, y detrás de ella, reflejada en el agua, se veía la silueta de una niña. El fotógrafo juró que en ese momento no había nadie más en la isla, y que la muñeca estaba fija en su posición. Nunca volvió. El visitante nocturno. Años después, un trajinero que transportaba mercancía de madrugada decidió detenerse en la isla para descansar. Al pasar junto a la vigilante, sintió que algo lo observaba. Encendió una linterna y vio cómo los párpados de la muñeca se cerraban lentamente, y luego se abrían de golpe. El hombre dejó caer la linterna al agua y remó sin mirar atrás. Desde entonces, evita pasar por ese canal después del anochecer. La teoría de los lugareños. Algunos creen que la vigilante está poseída por el espíritu de la niña ahogada que dio origen a la leyenda de la isla. Otros piensan que es un ojo más en el ejército de guardianas que Julián colgó para protegerse de la sirena del canal y de cualquier otra presencia que quisiera reclamarlo. Sea cual sea la verdad, la muñeca sigue ahí, colgada en el mismo árbol, recibiendo a los visitantes con una mirada que parece atravesar la piel. Epílogo. Quienes han tenido el valor de acercarse lo suficiente dicen que, si la miras fijamente durante más de unos segundos, sientes un cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de ti, y que, al apartar la vista, escuchas un leve chasquido, como el de unos párpados cerrándose. En la isla de las muñecas, la vigilante no duerme, solo espera. Por hoy, dejamos atrás los canales turbios de Xochimilco y el murmullo de las muñecas colgadas entre ramas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la isla de las muñecas, donde la leyenda sigue viva y el silencio nunca es absoluto. Recuerda seguir Radio Impala 73 en TikTok, YouTube y Spotify para no perderte los próximos episodios. Cada historia que contamos es una forma de preservar lo que otros prefieren enterrar. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, mantente cerca de la luz, pero nunca ignores lo que se mueve en la sombra.